Buenas noches, vamos a comenzar con el conversatorio fijado para esta fecha. Sería, si no estoy mal, número 19 de conversatorio grabado, pero de manera continua el número 23. Con el título especial Bicentenario Boliviano y elecciones entre lo republicano y lo plurinacional. El detalle de esta exposición trata, quizás sea malentendido o quizás sea bien entendido en el transcurso de la semana y pues desata algo de polémica, desde luego, y justo es el tema de los conversatorios, quizás más que componernos o entrar en acuerdos y desarrollar certezas dogmáticas. De lo que se trata es de ir a resquebrajar, a desgarrar aquello que se constituye como una realidad propia, como una realidad o una narrativa entendida como historia bien perfilada, formal y que no tendría por qué ponerse en tela de juicio o cuestión. Por el contrario, la intención de los conversatorios es poner en tela de juicio esto, poner en clave de pregunta todo esto, para ver si puede sopesar las pruebas actuales, las coyunturas actuales. No es que se parta de una posición simplemente anti todo, opositora a todo lo que se haya afirmado hasta ahora, en este caso el tema del bicentenario, sino que se trata de desarrollar una corriente crítica, se trata de desarrollar algo que quizás se ha perdido dentro de lo que podríamos entender como la tradición y del pensamiento boliviano, si es que hubo en algún momento existencia tal. Se trata de poner en cuestión todo eso, no para echarnos en cara que todo fue un engaño, sino partiendo de ese diagnóstico de una realidad en el que encontramos, por un lado, el problema, por el otro también aquello que se podría considerar la patología sociológica, cognitiva o de principios de realidad o de relación con la realidad que tenemos para encontrar a partir de este diagnóstico, de este problema identificado, e ir perfilando soluciones que podrían superar este problema que nos contrae y nos lleva hacia la coyuntura. Recordar que estamos en Bolivia a una semana exacta y contando de lo que va a ser el proceso electoral para las presidenciales. Entonces, bueno, el tema también cae como parte, y va a ser parte también del temario, esto de las elecciones, no puede por qué no tener en cuenta este punto. Uno de los subtítulos que se ponía a consideración y en tono de pregunta era 200 años de estado aparente, tomando la categoría estado aparente de, ya sabemos, René Zabaleta y actualizándola como es que, y diciendo directamente, de ir haciendo un redondeo, son 200 años desde la fundación de la República, incluyendo los últimos 20 del denominado proceso de cambio, que entrarían dentro de esta visión de lo que conceptúa Zabaleta como estado aparente. Esto viene a ser dado debido a que durante este periodo corto, comparado a los 200 años, que en fracciones porcentuales podríamos entender como apenas el 10%, dando un 90%, si no estoy mal, hacia lo que es perdón, el panorama republicano. 80%, 20%, un poco más, un poco menos, pero no supera esa línea. O sea, no habría un equilibrio, no habría una cantidad igual como para decir ha ocurrido tanto tiempo como para que hayan profundizado estos cambios. Sin embargo, directamente,
desde la posición que trabajamos, el estado aparente con proceso de cambio, todo se ha mantenido y por eso redondeamos esta cifra en este bicentenario como 200 años, argumentando y apoyados en lo siguiente. A la subida del Estado plurinacional a la cabeza de lo que fue Evo Morales en su primer mandato y luego en el segundo con el desarrollo de lo que fueron el proceso de cambio y demás tratativas, el nuevo horizonte entendido como el suma camaña, el vivir bien, vamos a llamar el empoderamiento de lo que fue el sector indígena, etcétera. Se trataba de hacer estos famosos cambios, esta revolución democrática que se vino a llamar, pero que sin embargo no contemplaba cuestiones profundas de carácter cultural y de carácter, por más decir, que apunten hacia lo que era el aspecto de la descolonización como una política de Estado, en sentido estricto y de manera radical, en lo que fueron sobre todo sus primeros 2 mandatos. El pacto que se hizo para la reforma o de nuevo llamar a la Asamblea Constituyente y en un sentido de refundación de lo que fue ese Estado republicano para el actual Estado plurinacional, aún se encontraban contradicciones dentro de ello que no pudieron ser superadas en el tiempo hasta la actualidad, conllevándolos a lo que es la actual crisis política y este proceso de escisión y de división de lo que fue el movimiento al socialismo. En este momento podemos actualizar y decir que el movimiento al socialismo está dividido mínimo en tres fracciones. La facción que vamos a llamar evista, que fue, diríamos, expulsada de lo que fue el movimiento al socialismo, con actual sede en Chapare, boliviano, Cochabamba, quien se quedó con la sigla, lo que se llama el ala arcista, por el cual está candidateando actualmente del Castillo, y una tercera ala que no se juntó ni con uno ni con otro, que está encabezada por Andrónico y que también está participando en las elecciones actuales. Y muchos indican que podría estar apoyada por lo que es el ala linerista, o sea, del ex vicepresidente García Linera. Esto todavía por confirmar, pues son bastantes las cosas que se van manejando, se van blofeando dentro de lo que es el panorama político, incluso a una semana de lo que es el proceso electoral como tal. Todo este prolegómeno, todo este carácter que llevó a la crisis del MAS también puede entonces encontrar sentido en esta categoría que Zabaleta trabaja como Estado aparente. Pues vendría a estar repitiendo lo que en sus años de surgimiento, auge y caída le pasó a lo que fue el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en su momento fue de los que llegó a la encrucijada y llevó a lo que fue la denominada Revolución Nacional de 1952, con las reformas como la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas y procesos que en lo más de alguna manera devolvieron algo que se había sentido como la no nación a una nacionalidad. Sin embargo, aún de estas perspectivas se arrastraba vamos a llamarla, esa herencia colonial que todavía hasta nuestros días se va lamentablemente horadando y proceso tras proceso, gobierno tras gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, entra y se acomoda de tal forma que por último acaba con una gestión para tratar de, como diríamos, en el estilo de una rémora, hacerse parte del siguiente gobierno, a esto que le hemos denominado las castas familiares.
Partimos del siguiente hecho, de que el Estado boliviano, hay muchas tesis que afirman que pues, este Estado no tiene razón de existencia, sino que fue producto más de la ambición de lo que fueron los señores detentores del poder de ese tiempo y que a la llegada de Bolívar urdieron un plan para que en honor a su gesta libertaria este país lleve su nombre y la independencia, tanto de lo que fue la parte del la parte de lo que es tanto el Bajo Perú e independiente también a lo que eran las provincias del Río de la Plata. De lo que se trataba entonces era de mantener esos intereses y esos privilegios que se tenían centrados en lo que era el cerro, en la administración y usufructo de lo que era el Cerro Rico de Potosí, olvidando que para la presencia de un Estado, el carácter histórico, luchas, conquistas, problemas, incluso guerras internas y externas, son lo que definen, por último, lo que podríamos llamar una historia verdadera como tal, y no una historia simplemente invencionada o producto de la ficción de algunos intereses más que podríamos llamarlo nacionales o soberanos, solamente intereses particulares que podríamos atarlos hasta los tiempos de la entrega de las encomiendas como tal y otros procesos, parte de lo que fue la colonización española de estas tierras. Por otro lado, también el tema del bicentenario implica lo que es una polémica, desata una polémica como tal, pues su gama de interpretación desata un estilo de ambigüedades dentro de lo que es el sentido de lo que podríamos entender como la bolivianidad como tal. ¿Cuándo nace esto? ¿Cómo se preserva? La bolivianidad puede contemplar solamente la ecuación mestiza o cómo es que podría trascender todo este aspecto. Son problemas que pues no se han llegado a dirimir y también han llegado a desarrollar este tipo de polaridades entre lo que es Occidente, que desde la vista de Oriente se lo denomina Colla, y un polo oriental que podríamos entender no es producto natural ni siquiera de esta historia que se nos ha, diríamos, invencionado a partir de la fundación de la República en 1825. Pues tiene datos de que a partir de lo que es el Plan Bohan y lo que es finales de la Segunda Guerra Mundial, ya se tenían planes para socavar lo que es el movimiento que era la piedra en el zapato de los intereses norteamericanos, que a finales de la Segunda Guerra Mundial se declaraban como la potencia ganadora o la superpotencia ganadora hegemónica a nivel mundial, luego de haber vencido en la Guerra Mundial a lo que eran potencias emergentes como la Alemania de Adolf Hitler y también lo que es residualmente la Italia de Mussolini o la Japón imperial de Toho. En este ámbito, entonces, el plan era, como siempre, apoyados en la doctrina Monroe de América para los americanos, desligarse, neutralizar ese elemento que iba a servir de escollo para el avance de los intereses norteamericanos en lo que es la territorialidad boliviana. Se trataba entonces de neutralizar a ese elemento incómodo que desde los tiempos de la fundación de la República y el primer centenario como tal se denominó el problema o la cuestión india, porque desde ahí se notaba que el movimiento, vamos a llamarlo indio, indígena, otros le llaman el movimiento nativo, cómo es que de tiempo en tiempo se levantaba, hacía lo que hoy por hoy podríamos considerar revoluciones como tal. Acordémonos, por ejemplo, que antes de la gesta del 16